en donde alguien que esté sorprendido, por favor, apagamos el micrófono. Gracias. Profe, disculpa, es que no se ve la imagen. Profe, no se ve. ¿No se ve? Espérame, acercamos un poquito. ¿Ahí se ve mejor? No se ve. No se La ve. cámara. No se ve la cámara. Perdón, permítame un segundo. ¿La están viendo bien ahí? Yo sí veo. No, No, señor, no tiene activa la cámara. Sí se está viendo. profe, no sé. De hecho, sí Ya, está. Ahora sí. Ya apareció. Es ya, Entonces la profe Wendy me comenta que sí, efectivamente sí se está viendo. Entonces, si en algún momento tienes dificultades de pronto por tu red o por el internet, pues te recomiendo que porfa vuelvas al video de YouTube que vamos a subir en internet y que veas. Voy a continuar con la clase, muchachos. Entonces, si se dan cuenta, en este momento yo he construido, que es lo que vamos a construir ahorita también, he construido dos triángulos diferentes. Como se dan cuenta, tienen diferente tamaño en la medida de sus lados, ¿cierto? Pero en especial tienen una característica, y es que si acercamos nosotros acá, este triangulito pequeño tiene un ángulo de 50 grados, tiene un ángulo de 70 grados y tiene un ángulo de 60 grados. Mientras que este otro grandote también tiene un ángulo de 50 grados, tiene un ángulo de 70 grados y tiene un ángulo de 60 grados. Como se dan cuenta, muchachos, en este momento tengo dos triángulos que tienen exactamente los mismos ángulos internos, pero tienen la medida de lados diferentes. Y es por eso, muchachos, que aquel último ejercicio que propusimos la semana anterior no se podía realizar. Para eso, muchachos, les voy a pedir el favor, apaguen los micrófonos y vamos a realizar la construcción, ¿listo? Entonces, vamos a dejar estos dos triangulitos por acá pausados y en esta hoja vamos a trazar una recta de cualquier tamaño. Entonces, en este momento voy y hago una recta de cualquier largor. Allá tú estás haciendo la construcción, no importa lo largo que la vayas a hacer. De hecho, eso es lo que me gusta de esos ejercicios de construcción, y es que funciona para todo tipo de elemento. Entonces, dense cuenta que en este momento yo tengo una línea recta cualquiera que no sabemos cuánto mide, todavía no la vamos a medir. ¿Por qué? Porque esa dificultad era con los ángulos. Entonces ahorita no vamos a hablar todavía de la medida de las distancias que están acá. ¿Qué pasa? Para estas distancias, vamos a tener, para poder construir nuestro nuevo triángulo, vamos a tener que conocer la medida de un ángulo. Entonces le voy a abrir el micrófono para que un estudiante, profe Wendy, me colaboras por favor, dale la palabra a un estudiante y le vamos a preguntar de cuánto quiere que hagamos ese ángulo o esa abertura. Profe Wendy, ¿me escuchas? Sí. Entonces, alguien que esté conectado ahí en el chat, que porfa escriba en el chat de cuánto pida la quiere. palabra. Exactamente. Si escriben en el chat o quiere activar, y que nos diga de cuántos grados quiere el ángulo. Profe, Dígame. Yo quiero un ángulo de 30. ¿De 30 grados? Listo. Ok, entonces voy a tomar mi transportador y voy a medir en cualquiera de las dos puntas 30 grados. Entonces ya cada uno de nosotros sabe esa medición de ángulos. Lo pongo acá en el vértice, el centro, y voy a medir 30 grados. Entonces vamos y medimos 10, 20, 30 grados. ¿Listo? Acá tenemos los 30 grados. Aquí ya tenemos los 30 grados y voy a unir una línea larga. ¿Por qué? Porque todavía no sé cuánto va a medir esa línea de allá. Entonces, para ese triángulo ya tenemos dos líneas, en donde acá nosotros garantizamos que tenemos, como ustedes lo pidieron, un ángulo de 30 grados. De hecho, lo voy a colorear. Lo vamos a colorear y vamos a decir que este ángulo azul es de 30 grados. ¿Listo? ¿Sí lo están viendo? Señor.
Ok, perfecto. Ahora, me voy a pasar Sí, señor. a la otra esquina. Me voy a pasar a esta esquina de acá. Y vuelvo a dar la palabra. Vuelvo a dar la palabra. Chicos, ¿cuánto quieren que mida el ángulo que tenemos, que vamos a abrir acá? Entonces, alguien en el chat o alguien que active su micrófono. ¿Cuánto? Profe, yo. Uno 50. solo. Yo creo que yo creo que es mejor que escriban en el chat porque al abrir todos la palabra, escriban en el chat y la profe Wendy me comenta de cuánto es ese ángulo. ¿Listo? ¿Tenemos valores? Wendy. Aún no. No Escribamos. necesita. Bueno, ¿de cuánto queremos el ángulo? ¿Alguien que tenga ahí el 50. Dicen que 50. Listo, ok, muchachos. Entonces, atención a lo siguiente. Me voy a esa esquina de allá y vamos a medir un ángulo de 50 grados. Entonces, vamos y medimos 10, 20, 30, 40, 50 grados. 50 grados nos dan hasta acá. Y ahí vamos a finalizar la construcción de mi triángulo. Dense cuenta, chicos, que cuando nosotros hicimos esa otra línea larga era porque no sabíamos hasta dónde finalizaría. ¿Esto qué quiere decir? Que con el apoyo de ustedes, este triángulo no es que, bueno, es que fueron los triángulos que el profe quiso, los que tiene acá. No, no, no. Estamos haciendo una construcción y entonces recordemos, acá en esta parte tenemos un ángulo de 30 grados. En esta esquina de acá es el angulito que ustedes me acaban de decir que es de 50 grados. De hecho, lo voy a colorear de allá de un color diferente para que sea evidente y recordemos que nuestro ángulo amarillo es de 50 grados. Por ende, este ángulo de acá, que es el último que nos queda por medir, no hay necesidad ni siquiera de medirlo, porque recordemos que... Mide 100. Muy bien, 100 grados. muy bien, gracias por la participación. Mide 100 grados porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar 180 grados. 180. Muy bien, gracias. Entonces voy a colorear allá. Vamos a colorear de ese rojo. Y tenemos que el ángulo de 100 grados es el ángulo rojo. Si se dan cuenta, hasta el momento, al igual que ese último ejercicio en el punto 6, nosotros no conocemos la medida de sus distancias. Únicamente tenemos un triángulo en donde conocemos las medidas de los tres ángulos que ustedes aportaron. Aquí dentro de mi hoja va a ser un triángulo número 1. Va a ser un triángulo número 1. ¿Ahora qué? Ahora vamos a construir otro triángulo con medidas de lados diferentes, pero se van a dar cuenta que pueden tener exactamente los mismos tres ángulos. Entonces vamos a construir. Miremos. Vamos a enfocar un poquito desde arriba para que vean el tamaño de este triángulo que acabamos de hacer ahorita. Y ahora voy a hacer aquí al lado una línea recta aún más larga, de hecho la voy a hacer más o menos por acá, así. Y este va a ser nuestro nuevo triángulo de acá, en donde acá tenemos un vértice y en donde acá tenemos el otro vértice. Dense cuenta, chicos, de hecho para eso los colores, vamos a comparar las líneas. Dense cuenta y voy a pedirles el favor que estén atentos acá. Voy a utilizar el marcador verde y para la primera construcción, la primera línea que nosotros realizamos fue esta línea de acá. Ahora, para nuestra nueva construcción de un triángulo mucho más grande, que no sabemos las medidas ahorita, vamos a tener que esa primera nueva línea va a ser esta línea de acá. Entonces, aquí los colores nos están apoyando para identificar que esta línea verde grande va a ser semejante en características diferentes, ahorita los ángulos, más no en distancias. Dense cuenta que es apenas obvio que este lado de acá es mucho más corto que este lado de acá, ¿cierto? Pero vamos a empezar y vamos a hacer la misma construcción que realizamos ahorita. Ya no vamos a preguntar la medida de ángulos porque ya los tenemos de este triángulo de acá. O sea que vamos a volver y vamos a medir el ángulo de 30 grados tal cual lo hicimos en esta esquina de aquí. Entonces vamos y ponemos nuestro transportador en esta esquina de acá. Espero que estén viendo. Si no, pues tú igual sabes allá cómo construirlo y vamos a medir exactamente el mismo ángulo que teníamos antes. ¿De cuánto era? De 30 grados. Entonces vamos y medimos hasta acá. Tenemos 10, tenemos 20, tenemos 30 grados y hacemos exactamente la misma situación de ahorita. Vamos a trazar una línea
y no sabemos qué tan grande es esa línea, la vamos a hacer muy larga, porque no sabemos dónde va a finalizar nuestro triángulo. Y esta línea de acá, que hicimos para nuestra construcción anterior, corresponde con esta línea de acá, ¿cierto? Ahora bien, volvemos a lo mismo. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio y vamos a recordar que acá en esta esquina de nuestro nuevo triángulo tenemos un ángulo de 30 grados y lo vamos a pintar exactamente del mismo color del angulito que teníamos acá. Dense cuenta que ahí, a pesar de que son dos líneas que tienen diferente longitud, tienen exactamente la misma abertura. Ahora bien, nos vamos a esta esquina de la vez pasada donde hicimos la segunda pregunta y alguien por allá, no sé quién, dijo, profe, yo quiero que el ángulo sea de 50 grados. Entonces nos vamos a esa esquina de allá, vamos y ponemos nuestro transportador y hacemos, bueno, acá lo tengo al revés, ponemos bien nuestro transportador y vamos a medir nuestros 50 grados. Entonces vamos 10, 20, 30, 40, 50 grados. Ahí está. Y ya para finalizar nuestra construcción de nuestro triángulo, pues ponemos nuestra esfera en el vértice que pase por los 50 grados y chan. Tenemos el triángulo que necesitamos para ahorita. No es el único, es una construcción cualquiera. Dense cuenta que, de hecho, les voy a pedir el favor, si estás, pues vamos a ver ahorita, estamos viendo ahorita un en vivo, de pronto algunas personas sí están realizando su construcción. Si no estás realizando tu construcción, pues entonces estás repitiendo este video, pues entonces ve pausándolo y vas realizando cuánto tú quieres. Profe, ¿cuánto tienen que ser de largas estas líneas? No interesa. Date cuenta, eso se va a cumplir para cualquier triángulo. Lo que estamos sí dejando fijo es la medida de los tres ángulos internos. Entonces, volvamos a la construcción. Recordemos entonces que este ángulo que tenemos acá nosotros es de 50 grados. Esos 50 grados los vamos a pintar, los vamos a colorear tal cual y va a ser semejante con el otro triángulo de acá. Y pasa lo mismo, no sé si fue Amaya o no sé quién fue la persona que participó. Acá obligatoriamente se tiene que formar un nuevo ángulo y ese ángulo va a ser pues también de 100 grados. ¿Por qué? Porque 100 más 50, 150, más 30, 180. Y lo vamos a colorear para que sean exactamente los mismos. Entonces chicos, vamos a utilizar otros colorcitos por acá. De hecho, vamos a hacer una comparación, una similitud, una dependencia, en donde vamos a decir que para nuestro triángulo pequeño, nuestro primer triángulo, esta segunda línea de acá va a ser la línea azul, y para nuestro triángulo más grandecito, esta segunda línea de acá va a ser nuestra línea azul. Dense cuenta y por favor recuerden, hasta el momento no hemos dicho cuánto mide cada una de estas distancias. Por último, voy a buscar por acá un marcador que no haya utilizado el negro, el morado, listo. Y vamos a tener la última línea. ¿Por qué estoy coloreando las líneas? Para que ustedes hagan una comparación de líneas. Acá tenemos nuestra línea morada, tenemos nuestra línea morada. ¿Y qué pasa? Tenemos dos triángulos de tamaños diferentes en donde ustedes se van a dar cuenta que tienen exactamente los mismos ángulos. Pero ahí no para la clase, porque vamos a hacer una demostración un poco más visual de que es exactamente la misma abertura. Yo sé que de pronto algunos chicos allá en casa pueden estar diciendo, profe, el profe está manipulando el transportador a su antojo para acomodar. No. Ponle cuidado a lo que vamos a hacer. Por eso les pedí el favor de los materiales. Vamos a retirar nuestra hoja y con ayuda de las tijeras vamos a recortar, nuestros triángulos. Entonces, yo acá los voy a recortar exactamente. Por favor, sean muy cuidadosos. Vamos a recortar exactamente por la línea, más allá de que aquí yo lo tengo coloreada, yo veo la línea del esfero, entonces allá tú cuando lo estés utilizando también vas a poder ver la línea
de lo que estés realizando tú. Y yo voy a recortar acá, bien cuidadoso. Por favor, sean muy cuidadosos para que se vayan el corte exactamente por la línea que es. Aquí voy a recortar un poquito aquí para que me quede más fácil. Y lo recortamos acá. Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo número 1, en donde no sabemos cuál es la medida de sus lados. No sabemos todavía la medida de sus lados. Y voy a recortar mi triángulo número 2. Voy a recortar mi triángulo número 2, que es mucho más grande, proporcional, pero es mucho más grande. Por favor, si tú lo estás haciendo desde casa, pues aprovecha también para realizarlo. Si estás viendo el video por segunda o tercera, o bueno, yo no sé cuántas veces, tómate tu tiempo para realizar bien tu actividad. Y ya vamos a finalizar aquí esta parte de recorte. Muy bien. Finalizamos nuestra parte de recorte. Vamos a poner aquí un fondito blanco para que sea mucho más evidente nuestra comparación. Tenemos dos triángulos. De hecho, si nosotros lo giramos así, y si no tuviésemos los colores que indican las medidas, nosotros podríamos decir que este triángulo pequeño no tiene nada que ver con este triángulo grande. Nosotros no vemos una similitud. Pero si nosotros giramos uno de ellos, vemos un poco de parecido en su forma. Pero démonos cuenta de algo. Si nosotros tenemos la medida de los tres ángulos, que es exactamente la misma, ¿y cómo garantizamos nosotros que es exactamente la misma? Atención a lo que voy a hacer. Voy a coger, y para eso los colores, porque voy a poner el azul del pequeño exactamente encima del azul grande, y nos vamos a dar cuenta que la abertura es exactamente la misma. Pues es apenas obvio con la medición, pero con el recorte nos vamos a dar cuenta, chicos, vea allá, que es exactamente la misma. Es como, de hecho lo voy a soltar, es como si un triángulo estuviese dentro de otro. Es como si un triángulo estuviese dentro de otro. Y de hecho, acá hacen parte algo que se llama el teorema de Tales, que se ve en grado noveno. De hecho, espero que si hay alguna duda o pregunta, pues después la aclaramos. ¿Y qué nos dice el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que si nosotros tenemos triángulos que se forman con líneas paralelas, en este caso, ¿cuáles van a ser las líneas paralelas? Esta línea que está acá, que podría ser infinita, es paralela con esta línea de acá. Esto quiere decir que estas dos líneas, por más de que yo las extienda, de hecho lo voy a hacer acá, por más de que yo extienda esta línea por allá infinitamente y por acá infinitamente, esa línea de ahí nunca se va a tocar, esta línea que es la de la construcción pequeña, esa línea nunca se va a tocar con esta línea de acá arriba, por más de que nosotros la extendamos. Y lo mismo pasa con todos los ángulos, chicos. Démonos cuenta que puedo unir el ángulo rojo del pequeño con el ángulo rojo del grande, o que puedo unir el ángulo amarillo del pequeño con el ángulo amarillo del grande. Entonces, esta construcción que acabamos de hacer nos demuestra y nos aclara la dificultad de nuestro ejercicio, aquel en el cual ustedes realizaban muchas preguntas. Yo creo que un 60-70% de estudiantes me realizaron exactamente la misma pregunta. Profe, no puedo realizar ni con el teorema del seno, ni con el teorema del coseno. Yo hice mi construcción, medí los ángulos y no puedo solucionar, no puedo encontrar la medida de los lados del triángulo. Y pues he aquí la respuesta. ¿Por qué no se puede? Porque como nos damos cuenta, no existe un único triángulo que tenga las medidas de ángulos como las tenemos acá,
sin importar la medida de sus lados, sino que tenemos dos o tenemos muchos, porque acá pudimos haber utilizado un pliego de cartulina y haber hecho un triángulo grandote exactamente con las mismas características, en donde tienen exactamente los mismos ángulos, pero tienen tamaños diferentes. Y si tú tienes, por ejemplo, los tres ángulos de acá, pues no vas a poder encontrar la medida de este lado porque tú no sabes si estás hablando de este triángulo o de este triángulo de acá. Esto es la parte de construcción. ¿Qué pasa? Vamos a mirar el tablero. Yo me adelanté a la clase y en el tablero nosotros tenemos un triángulo que tiene una característica que de pronto es mucho más fácil de analizar para los estudiantes que están en colegio todavía. Tenemos un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo yo lo hice dentro de un plano cartesiano, en donde vamos a evidenciar que acá nosotros tenemos un ángulo de 90 grados y que el cateto 1, que va a ser, vamos a atención, lo vamos a, permítanme un segundo, voy a coger el marcador borrable, y que el cateto 1, ¿por qué hablamos de cateto 1? Porque todavía no tenemos un ángulo de referencia. Bueno, de hecho, si quieren, podemos hablar de este cateto de acá, de este ángulo de acá. Y vamos a darle un nombre a este ángulo de acá, que sea el ángulo alfa. Si nosotros vamos y miramos dentro de nuestra construcción el cateto adyacente al ángulo alfa, ¿cuánto nos mide? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que de acá a acá tenemos una distancia de 8. 8 no sabemos cuánto, no sabemos si 8 centímetros, no sabemos si 8, bueno, lo que sea, lo que sí estamos garantizando es que cada distancia mide exactamente lo mismo. Y para este ángulo tenemos un cateto opuesto, que va a ser este de acá. Y si nos damos cuenta, este ángulo de acá, pues también, este cateto, perdón, también mide 8. Nosotros para este triángulo de aquí no necesitaríamos un transportador para medir cuánto mide este ángulo. De hecho, si yo pongo un transportador acá, ustedes no van a alcanzar a evidenciar a menos de que acerquemos la cámara. Pero sí vamos a valernos un poquito de las propiedades de los triángulos, que nos dicen que si un triángulo, y de hecho recordemos un poquito de esas clases del primer periodo en donde hablábamos de triángulos, y nosotros decíamos que si un triángulo, vamos a mirar un poquito por acá, si un triángulo como el triángulo equilátero, bueno, me disculpan, aquí es una construcción rápida, tiene los tres lados iguales. Acuérdense que la definición de equilátero es que tiene exactamente la medida de los tres lados exactamente igual. También es equiángulo. ¿Qué significa equiángulo? Que los tres ángulos tienen que medir exactamente lo mismo. O sea que si nosotros tenemos aquí este lado, que es igual con este lado, que es igual con este lado, de hecho, atención, porque estoy haciendo esas rayitas, para indicar que la distancia de este lado es exactamente la misma y la misma de esta de acá. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos los tres ángulos, y recordemos un poquito esas primeras clases, si nosotros sabemos que esos ángulos miden, los tres ángulos tienen que medir 180 grados y los tres ángulos miden lo mismo, pues sabemos que este ángulo de acá mide 60 grados y 60 grados. Podemos hacer un triángulo equilátero más grande, en donde esta distancia mida exactamente lo mismo que esta distancia y que mida exactamente lo mismo que esta distancia de acá. Por más grande que sea, si es equilátero, es equiángulo, o sea, los tres ángulos también miden lo mismo, y acá deberíamos tener 60 grados, acá 60 grados y acá 60 grados. Eso recordando un poquito. Ahora bien, si vamos a hablar de un triángulo como este de aquí, en el cual tiene dos lados iguales, que es este lado de acá y este lado de acá, tiene un lado diferente, es apenas obvio para un estudiante de 10º grado que pasa por trigonometría, que sabe que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, la medida de la hipotenusa tiene que ser mayor a la de los catetos que la conforman. Por ende, puede que este cateto de acá sea igual con este cateto de acá, pero por más de que este cateto y este cateto sean iguales, la medida de la hipotenusa va a ser diferente. Y lo mismo pasa con los ángulos. Si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. Si nosotros acá tenemos un ángulo de 90 grados
Quiere decir que este ángulo de aquí más este ángulo de aquí, los dos, la suma de los dos nos tiene que dar 90, y apenas es obvio que si los partimos en dos, este de aquí mide 45 grados y este de acá mide 45 grados. Eso recordando que tenemos un lado con otro lado exactamente igual. Y es lo que nos pasa con este triángulo grande, con esta construcción que realicé en el plano cartesiano. Tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos un lado de 8 unidades, tenemos un lado de 8 unidades y no sabemos ni nos interesa, de hecho no nos va a interesar cuánto mida la hipotenusa. Pero sí sabemos cuánto miden entonces sus ángulos internos, porque si acá hay 90 grados, sabemos que este más este nos tiene que medir 90. Si los lados son iguales, este lado de acá es exactamente igual con este lado de acá, quiere decir que estos dos ángulos son iguales, o sea que este ángulo de acá obligatoriamente nos tiene que medir 45 grados y este ángulo de acá nos tiene que medir 45 grados. ¿A qué voy con esa construcción? A lo siguiente, muchachos. Dense cuenta que aquí va a ser una forma también apenas obvia de evidenciar una situación. Y es que dentro de este triángulo de acá, yo puedo hacer otros triángulos más pequeños. De hecho, aquí, si se dan cuenta, hice también esta construcción aquí para que sea exactamente lo mismo, una reglita bastante ortodoxa, pero pues bueno. Y vamos a trazar una línea paralela a esta línea de acá. Y la línea paralela que yo voy a construir, no sé, la podría construir en cualquier parte, que pase por 7, por 7, por 5, la voy a construir que pase aquí por 3, para que sea un poco más evidente allá desde casa. Y dense cuenta lo que voy a hacer, voy a dejarla por acá punteada, pero aquí dentro del triángulo sí la voy a dejar. Si se dan cuenta, chicos, tenemos un nuevo triángulo. Tenemos un nuevo triángulo que está dentro de este grandote y dense cuenta lo que va a pasar aquí. Tiene un ángulo de 45 grados, porque dense cuenta que este triángulo verde, de hecho lo voy a hacer aquí nuevo, voy a pasar esta línea por acá, y ahora tenemos el triángulo de líneas verdes, ¿cierto? Y dense cuenta que comparte unas características. Acá vuelven a ver 90 grados. Y si acá hay 90 grados y acá hay 45 grados, porque es exactamente la misma abertura del triángulo anterior, pues obligatoriamente en la parte de arriba tienen que haber 45 grados para que este triángulo complete las propiedades de un triángulo que sumen 180 grados. O sea que, si se dan cuenta, chicos, nosotros acá pudimos haber hecho cualquier cantidad de líneas, pudimos haber hecho una línea por acá y que se nos formara este nuevo triangulito, de hecho lo voy a hacer negro. Y este triángulo pequeñito negro acá, en tamaño, es completamente diferente al grande azul o al verde. Podríamos haber hecho este otro triángulo de por acá, o podemos quedarnos ahí cualquier cantidad de triángulos en donde tienen unas características puntuales. Los lados miden diferente, pero los ángulos internos siempre son iguales. Entonces, digamos que por medio de la clase de hoy, muchachos, quería explicar un poquito eso, quería darle un espacio también para que ustedes construyan. Vuelvo a pedirles el favor, ojalá que la clase no quede solamente acá. Ahorita ustedes acaban este bloque de clase, ya tuvieron clase de español, ya ahorita finalizan con la clase de trigonometría. Me gustaría de verdad, y les recomiendo, muchachos, del taller pasado, ustedes hicieron construcción y midieron lados y midieron ángulos. Mil felicitaciones para la gran mayoría que daba y que exactamente pues pudieron darse cuenta que funcionan las ecuaciones del teorema de Seno y de coseno. Pero en esta parte de acá yo les pido por favor que construyan, que ustedes mismos evidencien por sus manos y que no sea solamente el triángulo que el profesor dijo, que no sea solamente el triángulo que el profesor construyó, que no sea solamente el triángulo que los triángulos que el profesor tenía antes de empezar la clase, sino que sea algo que tú puedas construir y que pues tú mismo puedas aprender. Bueno, más o menos llegamos al tiempo estipulado, son las 8:38 en mi celular, en mi reloj,
Y pues bueno chicos, quisiera abrir en este momento un espacio de preguntas. Vamos a dar 10, 15 minutitos para preguntas que sean tanto de esta parte de acá como del taller anterior. Recuerden que el taller que estamos trabajando en esta semana, que es para la semana 4 y 5, finaliza ahorita en la semana 5 y esa actividad es ya la primera nota de este segundo periodo. En la guía está muy clarito que esos ejercicios corresponden ya a la parte sumativa, de la semana pasada era la parte formativa. Ahí finalizamos, muchachos. Entonces, por favor, chicos, dudas o preguntas, tanto de la actividad anterior, que era el teorema del seno y del coseno, como de esta de acá, les voy a pedir el favor, vamos a abrir el chat en este momento. Por eso les pedí el favor que trajeran sus talleres, porque también hay algunas preguntas que no he podido finalizar por la cantidad, tanto de los chicos de décimo como de 11 a atender, y que este sea el espacio oportuno para que realices preguntas. Entonces, profe Wendy, vamos a dejar el chat abierto, o si alguien quiere pedir la palabra, entonces por favor le dice a la profe Wendy allá dentro del chat: profe, necesito preguntar, y cuando la profe Wendy te lo indique, puedes activar tu control y te escucho. Permítame un segundo, chicos, permítame un segundo. Mientras organiza sus preguntas, voy a conectar la cámara del otro dispositivo. ¿Listo? Permítame un segundo, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Me escuchan de nuevo? Sí. ¿Listo? Sí, profe, se escucha bien. ¿Preguntas? Ninguna escrita al chat. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Chicos, preguntas, por favor aprovechemos ese espacio para preguntas, ya bien sea de esta actividad o de la anterior. Ok, por allá dice Pipelandia, dice: profe, necesito preguntar dos cosas. Entonces, con mucho gusto, por favor, activa por favor tu micrófono y te escucho. Pipelandia, creo que eres Bernal, Beltrán. Sí, sí. Gracias, Sí, parcero. ¿Cómo estás? sí, estoy bien. Ah, bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo te fue con el taller de la semana pasada? Bien, y de hecho es una de las dos. Sí, señor, cuénteme, Dime. papá. Espérame porque no te escucho. Ya hay otras preguntas en el chat, por favor, permítame un segundo, atiendo esa pregunta y ya les atiendo. Te escucho, Bernal. El sexto punto de la actividad anterior se podía resolver. ¿De la actividad anterior? Sí, del taller anterior, el último, el que decía de hallar los lados con los tres ángulos. Ok, ¿tú has estado en toda la clase de hoy? Sí, sí, señor. No se podía hacer, y precisamente por eso el motivo de la clase es: yo te voy a pedir el favor que ahorita que finalicemos la clase, que suba el video a YouTube, lo veas de nuevo con detenimiento y te des cuenta que no, definitivamente no se podía hacer aquel triángulo. Necesitamos para solucionar un triángulo, de hecho voy a poner acá los triangulitos que acabo de hacer ahorita. Para solucionar un triángulo necesito mínimo la medida de un lado. Y pues ya otros valores que ya ustedes con el teorema del seno y del coseno pueden atender. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la medida mínimo de un lado, pues nos puede pasar exactamente lo mismo de acá. Si yo conociera para este triángulo mínimo la medida de este lado,
Pues solamente hay un triángulo que tiene esta distancia de acá y que tiene esos ángulos de acá, por ende hay un único. Pero si yo solamente tengo las medidas de los tres ángulos, como lo tenemos en este momento, dense cuenta que por más de que yo tenga la medida de los tres ángulos, son triángulos diferentes. Y eso se le conoce como triángulos semejantes. Los triángulos semejantes son aquellos triángulos que tienen exactamente la medida de los ángulos internos igual, pero tienen la medida de los lados completamente diferentes. Hay una relación y eso se le llama una proporción. Ahorita no va a ser motivo de aclarar esto. De hecho, sí quisiera proponer, si existe alguna duda, pregunta con algo que se llama el teorema de Tales, que eso se vio en grado noveno. Me la manifiestan, nosotros desde el área de matemáticas con mucho gusto hacemos un video, así como los que hemos subido semanas anteriores, y lo subimos a la plataforma para conocer el teorema de Tales. ¿Y qué nos dice el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que los lados de un triángulo pueden crecer proporcionalmente, pero los ángulos siguen siendo exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, nosotros pudimos haber hecho un triángulo que sea el doble en todo sentido. Por ejemplo, este lado de acá, que sea el doble, este lado sea el doble el lado del grande, este lado de acá, este de acá sea el doble y que este de acá sea el doble. Que crezcan al doble todos los lados. Si crecen exactamente a la misma proporción los lados igual, los ángulos siguen siendo exactamente lo mismo. Por ende, pues sí, atendiendo tu pregunta, ese triángulo definitivamente no se puede hacer. Ahora bien, respondo una pregunta que no me has hecho, pero que de pronto otros sí. Profe, ¿y si pasa todo lo contrario? Que conozco la medida de los tres lados y necesito conocer la medida de los tres ángulos. Profe, ese triángulo tampoco lo puedo hacer. Eso sí es completamente falso. Porque al conocer la medida de los tres lados, ya sabemos que es un único triángulo, ya no cambia nada más. Por ende, para las personas que no pudieron responder esto y que de hecho no está mal, de hecho valoro bastante que hayan hecho una conclusión como esa, profe, ni el quinto ni el sexto lo podemos hacer. El quinto, ¿por qué? Porque conocemos solamente la medida de los tres lados. Y el sexto no lo podemos porque conocemos solamente la medida de los tres ángulos. Pues resulta que el quinto sí se puede hacer, porque podemos encontrar, haciendo uso del teorema del coseno, la medida de un ángulo y después la medida del otro y después la medida del otro. De hecho, cuando nosotros tenemos la medida de los tres lados, la recomendación es utilizar el teorema del coseno para que se encuentre la medida de los otros ángulos. ¿Me hice entender, Bernal? Sí, sí, señor, gracias.